gracias, papá, por esta mañana. Gracias por este lugar. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, que haces todas las cosas perfectas, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que habla. Yo te pido que pase carbones encendidos por mis labios, que sea tu palabra y que no sea yo, papá. Te pido que sea tu palabra cambiando y transformando nuestras mentes, nuestro corazón, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor Dios bendito, Padre, que toda palabra, Señor Dios bendito, Padre, que salga de mi boca, papá, guiada por tu Espíritu Santo, pueda dar fruto de 100 por 1, Padre. Señor, que no regrese vacía, mi Dios, que sea sembrar en los corazones, mi Señor, para dar fruto, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Esta mañana quiero hablarle de una persona extraordinaria. La persona más extraordinaria del mundo. Esta persona donde llega transforma, donde llega cambia, donde llega impacta. Y el tema que el Señor me dio es en quién creemos. ¿En quién creemos? Bien, quiero hablarles de la persona que cambió mi vida, transformó mi familia, transformó mi hogar. Quiero hablarles de la persona de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a buscar en la palabra Isaías 53 del 3 al 9. Isaías 53 del 3 al 9. Cuando tenga la palabra me avisa. El que no tenga Biblia o tenga alguien al ladito puede leer, compartir el celular o la Biblia. Del 3 al 9, 53 del 3 al 9. Bienvenido a nuestro amigo Evael. Amén. 53 del 3 al 9. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a leer bastante. A mí me gusta leer bastante porque muchas veces hay personas que le da flojera leer en la casa y entonces uno les da aquí la enseñanza, pero en la casa no leen. Me gusta leer bastante para que la gente sepa si está en la Biblia, es verdad que está en la Biblia. ¿Amén? Vamos a leer. Dice así, a partir del 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto lo habló el profeta Isaías. El profeta Isaías estaba hablando de quién en este pasaje. ¿De quién hablaba? De Jesús. Él lo habló muchísimos años antes de que Jesús viniera a la tierra. Ya el Señor había dado la profecía de que venía el Mesías. Y este pasaje nos muestra cómo el Señor sufrió por nosotros, todo lo que cargó por nosotros, todo el pecado que cargó por nosotros. Esta profecía se cumplió tal cual cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Amén. Entonces el
Señor me daba el tema, ¿en quién creemos? ¿En quién creemos? Vamos a leer varios milagros que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Vamos a ver esa persona extraordinaria que se llama Jesucristo. Vamos a leer en Juan 2, del 1 al 10. Juan 2, del 1 al 10. Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, el Dios Todopoderoso lo usó para hacer todo tipo de milagros. Todo tipo de milagros. Vemos en este pasaje, en Juan 2, 1, 10, dice: al tercer día se hicieron las bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienen conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad de estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha, vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vemos uno de los primeros milagros de Jesús. Convirtió el agua. Bien. Vamos a Juan 5, del 5 al 9. Juan 5, del 5 al 9. ¿Lo tienen? Y había allí un hombre que hacía, ¿cuántos años? 38 años. ¿Cuántos años? 38. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. ¿Cómo fue sanado? ¿Cómo fue sanado? ¿Cómo fue sanado? ¿Qué hizo cuando convirtió el agua en vino? Al instante. Convirtió el agua en vino. Este es uno de los pasajes que habla de los milagros de sanidad que hizo Jesús aquí en la tierra. Cuando revisamos todos los evangelios, vemos cantidad y cantidad y cantidad de milagros extraordinarios que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí. Sanó al ciego, sanó al muchacho que era sordomudo, sanó al paralítico, sanó al leproso. Si nos ponemos a revisar la cantidad de milagros de sanidades, bueno, pudiéramos pasar aquí todo el día revisando y revisando los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Ahora vamos a otro milagro que hizo. Vamos allí mismo en Juan 6, del 1 al 14. Juan 6, del 1 al 14. Dice la palabra, dice: después de esto,
Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, ¿quién tiene? 5 panes. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, solamente varones, de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recogen los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál fue el primer milagro que vimos? Convirtió el agua en vino. ¿Cuál fue el segundo milagro que vimos? ¿Cuál fue el segundo? La sanidad del paralítico. Y ahora que estamos viendo, ¿qué hizo Jesús? Multiplicó los panes y los peces. ¿Cuántas personas habían aproximadamente? Más de 5,000, porque te hablan de 5,000 varones. Vamos ahora a Lucas 8, 22 al 25. Lucas 8. Lucas 8, del 22 al 25. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Vemos otro milagro. ¿Hecho por quién? Detuvo la tempestad. Reprendió los vientos, reprendió el mar, y se detuvo, y vino un tiempo de bonanza. Amén. Vamos a otro milagro bien particular. Vamos ahí mismo en Lucas 8, 26 al 33. Dice: el endemoniado de Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a él a tierra, es decir, Jesús llegó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado
en él, y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio el permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Vimos el agua convertida en vino, la sanidad del paralítico, la multiplicación de los panes y los peces. Jesús calma la tempestad, y un endemoniado, usted se imagina a este hombre, dice que tenía muchos demonios. Imagínese una persona endemoniada que tenga una cantidad de demonios dentro de sí. Dice que lo agarraban, que lo ataban, pero pues rompía las cadenas. Era tanta las potestades y los demonios que tenía que estaba poseído. Sin embargo, cuando llega Jesús a un lugar, Él transforma y cambia todo donde Él está, todo el ambiente donde Él llega. Por eso el Señor me daba el título, ¿en quién creemos? ¿Realmente creemos en ese Jesús que tiene el poder de sanar? ¿Realmente creemos en ese Jesús que puede detener la tempestad? ¿Realmente creemos en ese Jesús que puede multiplicar? ¿Realmente tenemos la fe en ese Jesús que impacta? ¿Realmente creemos en ese Jesús que vino al mundo e impartió la historia en dos? ¿Realmente creemos en Él? ¿Realmente creemos? Vamos a buscar Filipenses 2, 9 y 10. Filipenses 2, ¿lo tienen? Amén, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero ese nombre nos lo dejó a nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús eres sano. En el nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús eres transformado. En el nombre de Jesús el Señor nos dejó el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre como Él. Nos dejó su nombre. Y cuando tú declaras en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la atmósfera tiene que cambiar. Así como estuvo aquí en la tierra, cuando tú lo declaras en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dice la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Nos dejó su nombre y vemos un ejemplo bien claro en Hechos 3 del 1 al 8. Hechos 3 del 1 al 8. Y dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquí Jesús no estaba en la tierra, estaban sus discípulos, pero Jesús nos dejó ¿qué? ¿Qué nos dejó? Su nombre. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice en el 7: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué usaron ellos? El nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo se detiene toda enfermedad. En el nombre de Jesucristo se detiene toda tempestad. En el nombre de Jesucristo, Él nos dejó su nombre. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos su nombre en la boca, pero no lo tenemos en el corazón. Muchas veces somos tan ligeros: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero realmente no lo tenemos en el corazón. Todavía no hemos entendido a quién tenemos y en quién creemos. Todavía no hemos entendido lo que hizo Él por nosotros en la cruz. Todavía no hemos entendido lo que Él nos dejó, el poder y la autoridad que Él nos dejó a través de su nombre. Y todavía no hemos entendido lo que Él tiene para nosotros. Porque todo con ligereza usamos el nombre de Jesús, y no sabemos la autoridad que tenemos, no sabemos lo que nos dejó el Padre, no sabemos realmente el peso que Él nos dejó a través de su nombre. Pero lo tenemos en la boca solamente, no lo tenemos en el corazón. Vamos a buscar Filipenses 2, 5 al 8. Del 5 al 8, Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a buscar Filipenses 2, 5 a 8, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Por favor. Me gusta cómo lo abre esta versión. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posesión de un esclavo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Amén. Entonces hablábamos que el Señor nos dejó su nombre, pero su nombre no solamente lo tenemos que tener en la boca, su nombre lo tenemos que tener en nuestro ser, en nuestro corazón.
Y aquí la palabra nos dice que tengamos la misma actitud que tuvo Él, que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Muchas veces queremos el milagro, muchas veces queremos la multiplicación, muchas veces queremos que la enfermedad se vaya, muchas veces queremos que la tempestad se vaya, muchas veces queremos que el problema se vaya, muchas veces hablamos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y si realmente su nombre tiene poder, su nombre tiene poder. Pero el Señor nos demanda, seamos como aquel en quien creemos. Despojémonos, así tal cual, como lo hizo Jesucristo. Despojémonos. Él nos dio su nombre, pero también nos pide, despojémonos de nosotros mismos, despojémonos del yo, despojémonos del egoísmo, despojémonos de la falta de santidad, despojémonos de aquello que a Él no le agrada, despojémonos de la falta de amor, despojémonos de la falta de perdón. Él nos dio su nombre, pero también nos pide su palabra, despójense de todo aquello que no les permite avanzar, de todo aquello que a Él no le agrada. Así como el Señor Jesucristo hizo los milagros en aquel tiempo, así como el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, así como el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, así como el Señor Jesucristo sanó a los enfermos en aquel tiempo, así como el Señor Jesucristo detuvo la tempestad, liberó al endemoniado, así el Señor Jesucristo lo puede hacer en este tiempo. Él nos dio su nombre, pero también nos pide, despójense de todo aquello que no les permite avanzar. Así como tuvo la actitud Él de despojarse, de no aferrarse a su reinado, de no aferrarse a lo que Dios le había dado. Él prefirió humillarse y serse esclavo, serse siervo. Tal cual el Señor nos pide en este tiempo. Nos dice, tienen mi nombre tiene autoridad, mi nombre es sobre todo nombre, pero también despójense de todo aquello que no les permite avanzar y seamos como aquel en quien creemos. ¿Cómo fue nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo? Un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de santidad, un Dios de obediencia, de humildad. Entonces, tenemos su nombre, pero también seamos como Él, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Asimismo, despojémonos nosotros de todo aquello para ser tal cual como Él. El Señor nos ha dado un sueño, el Señor nos ha colocado en nuestro corazón el sueño de levantar a una generación, como le comentábamos anteriormente, levantar a esta generación de niños, de adolescentes, con el corazón de adorar en espíritu y en verdad a nuestro Rey, a nuestro Padre. Pero nosotros somos el ejemplo para ellos. Nosotros somos el ejemplo para esta generación. Nosotros somos los que tenemos que ayudar, pero no solamente en palabras, sino también en actos, en obediencia, en amor, para poder levantar a esta generación. En el nombre de Jesús. Vamos a colocarnos de pie.